Advertencia. Este trabajo tiene el fin de mostrar una secuencia temporal de diversos descubrimientos e invenciones que ayudaron a explorar el amplio mundo de las células. Sin más que decir, disfruten el video. Zacharias Janssen nació en 1585. Fue un inventor y fabricante de lentes holandés, conocido por su trabajo en la creación de los primeros microscopios compuestos. Nacido en la ciudad de Middelburg, Janssen se formó como fabricante de lentes y desarrolló una gran habilidad en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Se cree que en algún momento de la década de 1590, Janssen y su padre crearon el primer microscopio compuesto, que consistía en dos lentes convexas montadas en un tubo y capaces de ampliar los objetos varias veces. La invención del microscopio compuesto fue un avance significativo en la ciencia, ya que permitió a los investigadores ver objetos más pequeños que los que eran visibles a simple vista. Así es, ese soy yo, Galileo Galilei. Después de ver el invento de Zacarías, el cual tenía un tamaño aproximado de unos 25 centímetros, con lentes en dos tubos de latón que se deslizaban uno dentro del otro, su invento me inspiró para llegar a diseñar un artefacto similar al de él, y después de años de prueba y error, llegué a diseñar el primer plano del microscopio simple. Y años después, el físico Cornelius Drebbel mejoraría ese diseño. Mi nombre es Cornelius Drebbel, nacido en el año 1572 en los Países Bajos, y en el año 1619 creé el microscopio con lentes convexas. Fue el primer microscopio de este tipo. Hola, soy Robert Hooke. Nací el 18 de julio en 1635 en Freshwater, Inglaterra. Fui físico y astrónomo inglés. En mi obra Micrografía describí con detalle el tejido de corcho, el cual, con ayuda de un microscopio, me puse manos a la obra para continuar con la investigación. En cortes finos de corcho, hechos con un cortaplumas, me di cuenta de unas extrañas cavidades, las cuales estaban constituidas por una serie de pequeñas celdas parecidas a las de un panal de abeja, a las que denominé células. Así como también empleé el término célula para denominar los elementos que constituyen los organismos vivos. Soy Anton van Leeuwenhoek, comerciante mejor conocido como el padre de la microbiología, por mis descripciones sobre la vida microscópica, que al principio fueron recibidas con mucho recelo por algunos científicos de la época. Me convertí en la primera persona en ver bacterias. Fui uno de los primeros precursores de la microbiología, la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos. Fui de nacionalidad holandesa. Nací en 1632 y fallecí en 1723, años durante los que transcurrió el siglo de oro de los Países Bajos. El microscopio que yo utilicé podía alcanzar hasta 200 de aumento. Una vez lograda la fabricación del microscopio, pude describir por primera vez algo que llamé animáculos, a los que actualmente se les conoce como protozoos y bacterias. Fui la primera persona que pudo ver los espermatozoides y glóbulos rojos. Para esto realicé dibujos de bacterias que fueron publicados en 1684, en las que se puede reconocer varios tipos de bacterias frecuentes como bacilos, cocos, grupos de cocos, etc. Hola, soy Robert Brown. Nací en 1773 y fallecí en el año 1858. Fui un científico escocés que se dio a conocer por sus logros en el campo de la botánica. Se me considera el padre de la teoría celular, ya que en 1831 estudié las hojas de las orquídeas y descubrí que todas las células presentaban una mancha oscura en su interior. Aunque ya se había ilustrado antes esta parte de las células, fui yo quien lo llamó núcleo, indicando que era la parte más importante de la célula. Casi 100 años después, este término fue usado con el mismo significado para designar la parte más pesada del átomo. Mi nombre es Matthias Jacob Sladen y nací el 5 de abril de 1804 en Frankfurt del Meno, Alemania. Fui un botánico alemán que, junto con mi compatriota, el fisiólogo Theodor Schwann, formulé la teoría celular. Estudié las plantas con un microscopio y concebí la idea de que estaban compuestas por unidades reconocibles o células. Según mis estudios realizados en 1838, el crecimiento de las plantas se produce por la generación de células nuevas que,
según mis hipótesis, se propagarían a partir de los núcleos celulares de las viejas. Yo soy Theodor Schwann. Nací en la actual Alemania en el año 1810 y en 1839 me familiaricé con la investigación microscópica de Matthias Schleiden sobre las plantas. Describí y propuse una teoría de la célula que estaba seguro de que era la clave para la anatomía y el crecimiento de las plantas. Juntos creamos la denominada teoría celular, en donde afirmamos que todos los seres vivos están compuestos por células y por productos elaborados por ellas. Jan Evangelist Purkinje, 1787-1869, fisiólogo checo, pionero en histología, embriología, en farmacología y en el funcionamiento del ojo, el corazón y el cerebro. Nacido en Libochovice, estudió en la Universidad de Praga y fue catedrático de fisiología de la Universidad de Breslau, hoy Cracovia, Polonia, y más tarde la Universidad de Praga. Inventó el micrótomo, un instrumento que sirve para obtener cortes muy finos del tejido para su examen de microscopio. Sus descubrimientos histológicos incluyen las glándulas sudoríparas, las neuronas llamadas células de Purkinje del tejido de los ventrículos del corazón y el núcleo del huevo humano llamado vesícula germinal de Purkinje. Investigó también la estructura, función y enfermedades del ojo, los efectos de drogas como el opio y la identificación por medio de huellas dactilares. Remontémonos a 1842, año en que las estructuras de los cromosomas fueron observadas por primera vez por el botánico Carl Wilhelm. Wilhelm nació en marzo de 1817 en Klitschberg, Suiza, y se le atribuye el descubrimiento de los cromosomas al observar el núcleo de las células vegetales. Hola, soy yo, Rudolf Virchow, y en 1855 establecí el llamado segundo principio de la teoría celular, que trata de que toda célula procede de una célula preexistente que se ha dividido anteriormente. Con base a este principio, se considera que la célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881. Fue un científico que dedicó su vida a la investigación y que, como consecuencia de un olvido, hizo uno de los descubrimientos más importantes en la medicina. ¿Cuál fue este descubrimiento? Todo comenzó en los años 20, los locos años 20, cuando el mundo conocería uno de los hallazgos más grandes en la medicina, la penicilina. El hallazgo ocurrió en el desordenado y nada higiénico laboratorio del Dr. Alexander Fleming, en el Hospital de Santa María, en Londres. Y fue precisamente por el poco orden y la falta de higiene que se formó un moho verdoso alrededor de sus cultivos de microorganismos que se encontraron así durante días, a la intemperie. El doctor Alexander observó que alrededor de uno de los desechos había una pelusa grisácea. Ese moho separaba las otras bacterias y las eliminaba perfectamente. Al estudiar este hongo con pasión y querer entusiasmar a otros compañeros, pero no lo logró y no pudo estabilizarla para utilizarla en otros experimentos. El descubrimiento pasó desapercibido y Fleming lo dejó de lado. Carl Benda, 30 de diciembre de 1857 en Berlín a 24 de mayo de 1932 en Turín, fue uno de los primeros microbiólogos en utilizar un microscopio para estudiar la estructura interna de las células. En un experimento de 1898 utilizando cristal violeta como colorante específico, Benda se dio cuenta por primera vez la estructura de estos cientos de pequeños cuerpos en el citoplasma de las células eucariotas y asumió que reforzaban las estructuras celulares. Debido a su tendencia a formar cadenas largas, acuñó el nombre de mitocondrias, gránulos de hilo. Overton nació en 1865 en Streatham, Cheshire, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Zúrich en 1884. En 1895, Overton presumió la existencia de una membrana de naturaleza lipídica en la célula, debido a que la superficie celular es fácilmente traspasada por lípidos y muy resistente al paso de corriente eléctrica.
Yo, Matt Scannell, ingeniero en electricidad, junto a mi compañero Ernest Ruska, somos atribuyentes al desarrollo del primer microscopio electrónico de transmisión para la observación de materiales en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX. Desde su invención, el microscopio electrónico ha sido utilizado en el estudio de la estructura fina de la materia viva y no viva, con un detalle de dimensiones de micrómetros y nanómetros, es decir, para el estudio de la ultraestructura. En el microscopio electrónico también podemos estudiar las estructuras internas de la célula, que eran del orden de nanómetros, 10 a 3 micras. Ernest Ruska nació en diciembre de 1906 en Heidelberg, Alemania. Ruska diseñó el primer prototipo de microscopio en 1932. Era capaz de ampliar la imagen de un objeto 400 veces, un gran avance al respecto a los microscopios ópticos, pero pequeño en comparación con los niveles que alcanzarían los microscopios electrónicos que fueron desarrollándose posteriormente a partir de su idea. Lynn Margulis nació en 1939 en la ciudad de Chicago. La teoría más importante que Margulis desarrolló fue la endosimbiosis seriada. Esta teoría describe el paso de las células procariotas a células eucariotas mediante la incorporación simbiótica de bacterias. Para formular estas teorías, Margulis se basó en los trabajos olvidados de científicos como Schimper, Portier, entre otros, que relacionaban la capacidad de los vegetales con las cianobacterias y que proponían el origen simbiótico de los cloroplastos y los eucariontes.